Haznos instrumento de tu paz, un programa donde compartimos reflexiones, entrevistas y diversos temas con un toque franciscano, conducido por Fray Carlos Gatzin, en vivo desde Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Hazme instrumento de tu paz. Paz y bien, amigos, bienvenidos una vez más a su programa Hazme instrumento de tu paz. Pues estamos muy contentos de poder llegar una semana más ahí a sus hogares, a pesar de que pues estamos, ¿verdad?, en esta cuarentena, de que cada quien está en sus hogares. Bueno, pues estamos haciendo el esfuerzo pues para poder llegar a ustedes, sobre todo en estos días santos que son fundamentales para nuestra vida cristiana. Pues como se dan cuenta, ya estamos en otro espacio de este convento que nos abre sus puertas para que podamos conocer también un poquito más de la vida de los frailes menores conventuales. Estamos aquí en un pasillito y en un momento más tendremos a dos frailes de estos 6 frailes que estamos viviendo en este convento. Pues queremos agradecerle a todas las personas que nos han hecho favor de escribir, a todas las personas que nos escuchan todos los jueves ahí en vivo a través de Radio San Juan Diego. Les recuerdo, la página es www.diocesisdecuautitlán.org.mx. Pueden ahí entrar a esta página y ustedes nos escuchan completamente en vivo los días jueves. Ahora, por esta cuarentena, bueno, pues hemos tenido que hacer programas pregrabados, pero seguimos en contacto con ustedes. Queremos agradecer especialmente a Sor Adriana Telles, de las Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús, que nos escucha, manda saludos. Queremos agradecer a las personas que nos escuchan en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia. Bueno, yo en Bolivia quiero saludar particularmente a las Madres del Sagrado Corazón, que las conozco y me da mucho gusto compartir con ellas a través del programa. Han tenido la oportunidad de ir a México y yo encantado de poder platicar con ellas. Y por supuesto de México, ¿verdad? Sobre todo de las fraternidades de la Orden Franciscana Seglar, de Morelia, de la Ciudad de México, de Chalco, de Michoacán. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Y bueno, pues estamos ya en esta Semana Mayor, en estos días santos, ¿no?, que son, ya lo decíamos, fundamentales para nuestra vida cristiana. Son especialísimos estos días que se tienen que vivir a conciencia, que se tienen que vivir ahí con un corazón que esté dispuesto a tener un encuentro con el Señor. No podríamos pensar que es una más de nuestras tradiciones, como no tenemos la tradición del Día de la Independencia, la tradición del Día de Muertos, la tradición familiar, la tradición... No, esto es completamente diferente. Es cierto, hay una tradición histórica, pero no podríamos pensar nosotros que repetimos únicamente o recordamos sucesos históricos. No, estos días santos tienen que ser días vivos, días de profundo encuentro con el Señor. Y bueno, pues para eso son estos programas especiales que hemos preparado en la diócesis de Cuautitlán. Y pues qué mejor que empezar, ¿verdad?, con el Jueves Santo, el día de la Cena del Señor. En unos momentitos más lo viviremos de otra manera, lo viviremos muy diferente. Quizá para algunos sea la primera vez que no asistiremos a un lavatorio de pies, que no permaneceremos haciendo guardias o estando en la presencia de Jesús sacramentado, ¿verdad? No prepararemos quizá algún monumento, únicamente lo podremos seguir por los medios de comunicación. Pero también esto, como lo mencionábamos en programas pasados, también esto es providencial. Ya estaremos hablando un poquito de esto. Queremos dedicar este primer bloque para poder entender qué es lo que vamos a vivir, para poder profundizar un poco más en lo que estamos llamados a vivir. Ya lo veníamos platicando, todo el camino de la Cuaresma. Es un camino de subida, es un camino de alguna manera pesado, ¿no? Es entrar al desierto, es cansarse, es fatigarse. Muchos quizá de nosotros llegamos al final de la Cuaresma ya sin ganas, abochornados quizá sin entender mucho
todavía, ¿por qué tengo que renunciar a algunas cosas? ¿Por qué tengo que mejorar a algunos aspectos de mi vida, de mi conducta, etcétera? Este es el camino que hacíamos. Sin embargo, esta es la primera parte. No podríamos quedarnos en pensar que es una mera carrera de obstáculos, que llegué a la meta, ya, se acabaron estos 40 días y entonces ahora sí me puedo relajar, entonces ahora sí puedo disfrutar viendo películas de la Pasión de Cristo, viendo programas como estos, únicamente como mero espectador. No, yo no podría caer en eso. Esta primera parte, este camino, este esfuerzo que hacíamos en la Cuaresma, tiene una segunda parte. El encuentro, sí, en la pasión, en la muerte, pero sobre todo en la resurrección. El encuentro con Cristo resucitado. Cristo resucitado que resucita, que reaviva mi fe, mi vida, mis relaciones. Es la segunda parte. No podríamos quedarnos ya estancados, ¿no? Como sirva esto de paréntesis, como muchos que estamos viviendo esta cuarentena y pudiéramos pensar que es un momento únicamente de pausa, un momento donde hay que dejar pasar el tiempo. Yo estoy aquí en mi casa, no hago nada extraordinario, no reviso algunas cosas, únicamente estoy dejando pasar el tiempo. No, tampoco podríamos, tampoco podríamos. Si esto no nos deja una enseñanza, si esto no nos mejora como personas, si esto no nos mejora como familia, estamos perdiendo el tiempo. Y a lo mejor te seguirás quejando de que llevas 7, 8, 10 días encerrado en tu casa y de ahí no sales, no puedes brincar esa valla. No. Esto es mucho más. ¿Qué me está dejando esto? El Señor, al permitirme vivir en este, que encierro a mí se me hace una palabra quizá no adecuada, pero si yo estoy viviendo este encierro, si yo estoy participando de esta cuarentena, seguramente a mí me está diciendo algo el Señor. Seguramente Dios ha permitido que yo pudiera hacer este alto en mi vida para poder revisar algunas cosas, para poder reestructurar algunas otras. Nos va a pasar, lo comentábamos el otro día aquí con los frailes que estamos viviendo en este convento, nos va a pasar como cuando se nos va la luz en nuestra casa. Cuando se va la luz, fastidiamos y no hay internet y nos ponemos de malas. Y si esto se prolonga, de repente ya empezamos a platicar ahí con la familia, nos juntamos, sacamos algún juego de mesa y sin darnos cuenta empezamos a tener una relación más fraterna, más amable, más sana, volvemos a las risas. Bueno, platícame cómo te fue en la escuela, qué tal el trabajo. De tal manera que cuando llega la luz, como que incluso viene una nostalgia, una tristeza, porque ese momento tan íntimo, tan familiar, se termina. Quizá nos pase esto con esta cuarentena. Aunque vivas solo en tu casa, este es el momento para hacer llamadas, este es el momento para quizá escribir alguna carta, para poder volver a aquellas primeras relaciones cercanas de cariño, ¿no? Qué dicha las personas que pueden hacer trabajo desde su casa. ¿Tú te imaginas el gozo, la alegría de tus hijos? De ver a la familia que se reúne y come junta. Yo platicaba apenas con mi hermana y ella decía eso, qué alegría. Nos sentamos los cuatro a comer en la mesa, a bendecir los alimentos. Dios quiera que cuando pase esto, porque lo hemos insistido, pasará, nos deje una familia más sólida, nos deje una familia más fuerte y fuerte en la fe. Fuerte en la fe, porque puede pasar que ahorita nos tenemos cariño porque nuestra casa es muy pequeña, pero si no revisamos nuestras relaciones, si no construimos desde la fraternidad, si no ponemos a Cristo como centro de nuestra vida, ya lo decíamos el programa pasado, si no construimos esta iglesia doméstica, se acabará la cuarentena, nos durará el enamoramiento familiar 2, 3 semanas, y al primer conflicto, a la primera crisis económica, al primer disgusto, volveremos a la vida anterior, a separarnos, a dejar de dialogar. Por eso queremos hablar hoy en este programa precisamente de disponer, como lo escucharemos en el Evangelio de hoy en la tarde, disponer un lugar para que el Señor venga a participarnos de esta cena pascual. De eso queremos hablar. Hoy, Jueves Santo, un día sumamente importante, un día donde se remarca, donde se resalta la figura del sacerdote,
la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía, no podemos olvidarnos tampoco de estas dos partes, el servicio y la caridad, el servicio y el amor al prójimo, que van de la mano. Nosotros aquí lo dividiremos un poquito para poder profundizar, para que esto nos sirva para una reflexión posterior, para que podamos seguir meditando esto a lo largo del día, sobre todo estos días que se vienen fuertísimos, el día de mañana, el sábado, la vigilia pascual y el domingo de resurrección. Estos días ya son profundísimos. Estos días es buscar un espacio, un rinconcito ahí en nuestro hogar. No estoy hablando de un cuarto, ¿verdad? Disponerlo como una capilla. No, pero sí una esquinita, sí un rinconcito donde yo pueda acercar un banquito, donde yo pueda prender una veladora, donde pueda tener un crucifijo y adentrarme. No ser un mero espectador, ponerme atrás del televisor a ver qué otros han preparado, a ver qué otros nos van a ofrecer. No, yo no podría ser espectador. Yo estoy llamado a vivir, a celebrar estos días santos. Buscarme un rinconcito, meditar. Estos son únicamente ideas para que tú puedas meditar, para que tú puedas profundizar. Sobre todo el día de hoy que muchos no podremos asistir ahí a la reserva del Santísimo. Ustedes verán que abajo en la descripción dejaremos una tradición que tiene la Orden Franciscana Seglar, que yo la acabo de descubrir el año pasado, que es el Rosario del Aposentillo. Esto me lo explicó la milicia ahí de México, y es un poquito acompañar al Señor en estas horas de soledad, y a mí se me hace muy, muy apropiado poder contemplar el momento profundo de soledad que vivió el Señor allí encarcelado, ya después de haber sido azotado, después de haber sido escupido, después de haber sido burlado. Él permanece ahí solo en la oscuridad de la noche, y yo poder acercarme, estar ahí con Él, poder acompañarlo en su soledad, poder adentrarme al misterio. Eso es lo que queremos hacer. Entonces no se trata únicamente de, lo decíamos, ya terminé la cuaresma, gracias a Dios llegué, dejé algún pequeño vicio, quizá dejé aquella relación que me hacía daño, me he podido reconciliar con algún familiar, ya llegué, ya cumplí. No, falta esta segunda parte, disponer y disponerme para tener un encuentro profundo con el Señor, para yo también sufrir esta pasión, para yo también morir en el sepulcro del hombre viejo y resucitar a una vida nueva. De esto estaremos hablando, porque esto no se improvisa, esto no llega de golpe. Tú pudiste haber preparado, tú pudiste haber ayunado todos los viernes, tú pudiste abstenerte de comer carne, que ya lo hablamos, que no consistía únicamente en dejar de comer carne, pero digamos, tú pudiste haber cumplido con todo esto y pensar que ya la libramos, que ya lo logramos. No, es que de nada serviría si esta Semana Santa, si estos días santos no me llevan a tener un encuentro profundo, auténtico con el Señor. Si yo no me experimento como un hombre resucitado, me quedé a la mitad, y esto no se da de golpe, no es mágicamente, esto no es de llenar requisitos. Cumplí con todos mis viernes, comulgué todos los domingos en misa, ya lo logré. No, hay que disponer, como lo dice el Evangelio del día de hoy, hay que disponer el lugar para que el Señor llegue. Y lo veremos ya ahí en la Pascua, para que en la fracción del pan lo reconozcamos, ¿no? Disponer el lugar para compartir la cena del Señor, para encontrarnos con Jesús, y lo estaremos hablando. No solamente una figura de altar, ¿no?, sino en el servicio y en el amor al otro. De eso estaremos hablando. Escríbanos, vamos a un corte y regresamos, porque ya aquí está Fray Jorge Dobles, que nos estará compartiendo un poquito precisamente de esto que estamos hablando, del servicio. Vamos a un corte y regresamos a este su programa, Hazme Instrumento de tu Paz. No te desconectes, síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89.
Muy bien amigos, pues estamos de regreso. Gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, como ya les decía, está aquí Fray Jorge Dobles, el custodio de Centroamérica. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y sobre todo por acompañarnos en un día tan importante, ¿no? El Jueves Santo, que, bueno, usted nos explicará, ¿no? Más, para poder profundizar. Es lo que estábamos comentando en el bloque pasado. No se trata únicamente de vivir esto como algo histórico, ¿no? Tiene que calar en nuestra vida, tiene que dejarnos una marca, sobre todo en esta situación que estamos viendo, una marca muy profunda, porque prácticamente reviviremos, ¿no?, lo que hizo el Señor: ir a una casa y compartir con los de esa casa, celebrar ahí su cena. Bueno, un saludo a todos los hermanos que nos están viendo, sobre todo en el marco de esta Semana Mayor, esta Semana Santa, que es tan importante en nuestra espiritualidad. Entre otras cosas porque el mensaje del Jueves Santo tiene que ver fundamentalmente con el servicio. Y cuando nosotros contemplamos a Jesús, que precisamente en el marco de esa cena final, una cena diríamos solemne, una cena con muchos ritos, y que Él quiso celebrar con los suyos, con sus apóstoles. De hecho, Él dice: ¿cuánto he deseado yo compartir esta cena? Este es el Evangelio de Juan que escuchamos precisamente en la tarde-noche del Jueves Santo. Sería muy importante que este año nosotros le pusiéramos especial atención, especial interés, mucho cuidado con la escucha, con la contemplación de este Evangelio, precisamente porque este deseo de Cristo tiene que ver fundamentalmente con lo que para Él será la última gran lección de su vida. Y precisamente esa lección maestra empieza con el lavatorio de los pies, Carlos. ¿Cómo es que Jesús precisamente hace de ese que era un gesto de servicio humildísimo? El servicio que solamente hacían los esclavos o la servidumbre, diríamos, de baja condición. Jesús lo realiza, deja sorprendidísimos a los apóstoles, a todos los comensales en esa cena, y sin mucho artificio, es decir, no es un gesto artificial, es un gesto que al Señor le sale del corazón. Él empieza a lavarle los pies a los suyos, para decirnos que en el hoy de la iglesia, en el hoy de la historia, yo creo que Semana Santa no es, como decía, no es solamente recordar la historia de Jesús, sino traer esa historia al hoy de la humanidad, al hoy de nuestra circunstancia. Y estando como estamos todavía viviendo esta cuarentena, y quién sabe por cuánto tiempo más, entonces es muy importante recuperar el sentido del gesto de Jesús. ¿Por qué entregarse de esta forma? ¿Por qué este amor que Jesús hace, diríamos, equivaler al de un esclavo? Bueno, yo creo que si le preguntamos a Él directamente, nos diría que Él ha descubierto que en el servicio hay una enorme alegría, hay una enorme realización, en ese gesto de entregar todo lo que Él es, todo lo que hace, llegar hasta el final, llevar a los suyos hasta el final. Hay, por supuesto, ¿cómo decirlo?, una enorme dosis de entrega. No sería justo, porque Jesús no dosifica el servicio, nos enseña a hacer de ese servicio una actitud de vida. Lo que sostiene, lo que apoya, lo que le da contenido a toda su experiencia como Mesías de Dios, es que Él sirva sin ningún problema a todos. Le lava los pies a Pedro, que ha ido poquito a poco aprendiendo lo que significa el servicio, la entrega. También se los lava a Judas, posiblemente. Se los lava a sus amigos. Jesús a todos los trata por igual. Yo pensaría, tal vez ahora en estos días de aislamiento social, pero en el espacio de convivencia de nuestras casas, que vendrían a ser, así me los imagino yo,
como esos pequeños cenáculos, ¿no? Ese lugar de encuentro, de espacio, de intimidad de Jesús con los suyos. Bueno, estamos realmente sirviéndonos unos a otros sin hacer distinciones. A veces en la misma familia es mucho más fácil servir a uno, sí, a otro lo hacemos con más reticencia o con menos gusto, con menos ganas, con menos alegría. Y la primera lección fundamentalísima, me parece a mí, del lavatorio de los pies que Jesús realiza es: a todos se les sirve, sin mirar quién es bueno, quién es malo, quién colabora, quién no, quién ayuda más, quién menos, quién tiene problemas de carácter, quién es muy buena gente, muy llevadero. Con esta persona da mucho gusto vivir la cuarentena, con este, qué pereza. Ojalá y se acabe pronto este confinamiento social, ojalá para dejar de verlo y ojalá dejar de servirlo. A veces pensamos exactamente eso hasta de las mismas personas con las que vivimos, Carlos. A mí me llama mucho la atención cómo es esto que usted nos decía. La alegría y el servicio tienen que ir de la mano, ¿no? Y precisamente ahí en nuestros hogares, ahora que nos toca servir de alguna manera, porque y hacer este cambio como entre comillas de roles, ¿no? Porque a lo mejor si yo estoy haciendo trabajo, el de la oficina lo estoy haciendo aquí en mi casa, bueno, yo no puedo permanecer inmóvil, yo no puedo permanecer bueno, yo quiero hacer referencia a, gracias a Dios nosotros podemos celebrar la misa aquí, los 6 frailes que estamos, y precisamente el padre celebró la misa en la mañana. Y a mí me gustaba mucho esta idea de la homilía, ¿no? No ponerme un límite, ¿no? Qué tristeza, usted ocupaba esa palabra, dar a cuentagotas, ¿no? Servir poquito, hacer lo que me toca. Y yo creo que esta es una magnífica oportunidad, precisamente con la gente a la que más deberíamos de servir, que son los nuestros, a la gente que más deberíamos de querer, porque pasa que muchas veces a quien mejor tratamos es a los de afuera, a la oficina, a los de la oficina, a los vecinos, a los compañeros de escuela. Con ellos sí somos agradables, con ellos sí somos atentos, con ellos sí somos respetuosos. Y a veces en nuestra propia casa servimos así, contadito, sin alegría, porque me toca. Y descubrir esto, es que es precisamente esa la invitación, ¿no? Quizá como un primer momento, hacia allá tendríamos que apuntar. Una primera idea que a mí me viene es esta: fijarnos en la figura del Señor como sirve, sí, pero con alegría, y sirve a todos por igual, ¿no? Porque sería muy fácil decir, bueno, la mamá, claro que le sirve con mucho amor a sus hijos, pero ¿cuántos no viven con sus suegros? ¿Cuántos no tienen ahí en su casa a los cuñados? ¿Cuántos no comparten, aunque sea un mismo terreno, y cada quien tenga su casa, pero tienen un patio común? Es que es ahí precisamente, claro, servir a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a los que quiero, pues se hace con gusto. Pero es que es precisamente, ya lo decía usted, ¿no? Tanto a Pedro como a Judas, por poner estas dos figuras, ¿no? Y quizá un primer punto apunte hacia allá. ¿Cuántas veces yo me he limitado a hacer únicamente lo que me toca, ¿no? Ahora que hablaba sobre las dificultades que tenemos para el servicio, yo creo que Jesús sabe que servir no es siempre sencillo, no es fácil, no es agradable, y a veces incluso servimos y no experimentamos de forma automática la alegría. Podemos hacer un servicio, sí, pero no necesariamente eso llenará de gozo el corazón. Tal vez el secreto de Jesús sea que tengamos esta capacidad de servir por amor, porque esa es la lección de Jesús. Es decir, hay mucha gente que sirve, hay servidores públicos. Los políticos se supone que sirven al pueblo. ¿Cómo lo sirven? Hay tantísimos otros servidores pagados. Nosotros tenemos que reconocer que en nuestros grupos de iglesia se insiste a veces mucho en el servicio
Y ese servicio puede ser incluso factor de división, de conflicto. A veces la gente compite, a veces la gente se siente no reconocida por el servicio que da. En fin, yo pienso que aquí la clave sería descubrir que todo tiene como fuente el amor de Jesús. Que todo nos debe servir para ir descubriendo poquito a poco la alegría del servicio, el amor. En este gesto de Jesús lo podemos ver. Y hay algo muy importante en esa escena del lavatorio de los pies. Jesús se pregunta o le pregunta a los suyos: ¿ustedes entienden lo que yo he hecho? Una pregunta que nos queda en el corazón dando vueltas en el contexto de esta Semana Santa. A mí me hace pensar mucho precisamente en esto, en el servir por amor, pero no únicamente para que quede en el vacío. Esto se me hace importante. Servir en el amor pudiera ser como un acto heroico, ¿no? Quedarme ahí. No, es que no podemos quedarnos únicamente en el, bueno, yo hice lo mejor que estuvo en mis manos. Yo hice únicamente este servicio por amor y hasta ahí. Es que tampoco podríamos limitarnos ahí. Yo sirvo y tener una conciencia. Yo sirvo porque quiero formar esta conciencia, porque quiero convencerme cada vez más, porque yo sirvo porque quiero encontrarme con el Señor. Porque es precisamente en el servicio alegre donde me puedo encontrar con el Señor, ¿no? O sea, no podríamos ser, se oye quizá medio raro, pero no podríamos ser únicamente personas altruistas. Esto tiene que llevarnos a encontrarnos con el Señor. Exacto. Ir más allá para poder identificarnos con Él al fin y al cabo, porque esa es la gran lección del Jueves Santo. Y esa entrega y ese amor y ese servicio tienen también un nombre muy concreto: Eucaristía. En esa experiencia eucarística nosotros empezamos a descubrir todos estos elementos, y me parecería importante que cuando tengamos la oportunidad, los que todavía no la tienen, diríamos cotidianamente, de celebrar la misa, que pudiéramos descubrir allí precisamente esto de lo que estamos hablando. Sin la Eucaristía será imposible el servicio al estilo de Jesús. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero vamos a un corte y regresamos. Síganos escribiendo y volvemos a su programa Hazme Instrumento de tu Paz. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Pues estamos de vuelta, amigos. Seguimos platicando aquí con Fray Jorge Dobles. Antes de seguir platicando de esto del servicio, queremos mandar algunos saludos que nos han mandado por el WhatsApp, que va a aparecer ahí en sus pantallas. Bueno, a los frailes menores conventuales, bueno, y a todos, ¿no? Pero a los menores conventuales, también a las clarisas, a las hijas de la cruz, a la Orden de la Inmaculada Concepción, que ellas me parece que están en Toluca, de donde yo soy. No ubico bien su casa, pero ellas nos hacen favor de escucharnos. A las capuchinas y a la Coframex, que es precisamente esta reunión de franciscanos en México, hombres y mujeres. Estábamos platicando del servicio y podíamos ir como haciendo pequeños resúmenes, porque ya lo decíamos al principio del programa, esto es únicamente dar alguna pequeña pista, alguna pequeña luz para que la meditación, la profundización, pues la hagas tú en tu casa, ¿no? Sí, de manera personal y también quizá en un momento ahí comunitario, en un momento familiar. Ya decíamos, no basta con haber llegado al fin de la Cuaresma. Se trata también de ir disponiendo un lugar, no solamente un lugar físico, ya hablábamos, tener un espacio pequeño de oración, sino también ir disponiendo el interior, sobre todo en el marco de estos días santos. Disponer el interior para encontrarme con Cristo, que ya decíamos, no es únicamente, hacer esta repetición mental de Señor, quiero encontrarme contigo, Señor, quiero encontrarme contigo, Señor, quiero encontrarme contigo. No, se trata de también ir disponiendo, por eso la palabra, ir preparando este encuentro, que ya lo decíamos, una manera muy, muy particular de encontrarme con el Señor es en el servicio.
pero en el servicio alegre, en el servicio al estilo de Jesús, que tiene como finalidad encontrarme con Cristo de primer momento en la Eucaristía. Es así, ¿no? Ahora que haces referencia a la Cuaresma, me parece muy interesante que la Iglesia, nuestra Madre Iglesia, nos pide durante estos 40 días que fueron previos a la celebración del Triduo, nos pidió ejercitarnos en las buenas obras. Es decir, la experiencia del servicio no resulta nunca ni desconocida, ni ajena, ni pesada, no es gravosa para el que quiere realmente seguir a Jesús. Me parece importante que Jesús tenga tanta paciencia con nosotros, porque hay gente que parece que nació con una habilidad extraordinaria para servir a los otros. Mira, y lo hacen con una discreción y con una alegría, con una chispa que todos les admiramos. Tal vez es gente de muchísimas cualidades, de muchísimas habilidades. Posiblemente haya muchas personas que no saben realmente para qué sirven. Y hay gente que así te lo dice. Es que yo no sé para qué estoy en este mundo, yo no sé para qué sirvo. Yo creo que aquí lo importante es dejarnos retar por Jesús. Aquellos 12 apóstoles con él a la mesa se sintieron realmente desafiados por un gesto que no correspondía. Era una cuestión desbordada. Jesús les dice a ellos: ustedes me llaman maestro y señor. Tienen razón, porque lo soy. Pues ustedes que me llaman así, maestro, señor, que han visto este gesto, ahora ustedes tienen que repetirlo. O sea, es una responsabilidad histórica. Bien decías ahora, no se puede quedar uno en la buena intención de amar al Señor. ¿Cómo se le ama? En la historia. En este momento, en este contexto de coronavirus, aquí en esta cuarentena, aquí en esta pequeña familia reunida, que ojalá, estoy seguro, muchas familias habrán ya reaprendido el valor de la plegaria común, ser iglesia doméstica, reaprender el valor del servicio, porque cuando las familias están muy dispersas, muy disparadas, obligadas por los trabajos, por las responsabilidades de fuera, es muy fácil, Carlos, ser, como dice nuestra gente, candil de la calle y oscuridad en la casa. En cambio, estos días nos sirven maravillosamente como escuela para que ese candil tenga una luz intensa dentro de casa y cuando sea el momento llevarla afuera, pero con esa conciencia de que no es lo mismo ser un seguidor de Jesús o una seguidora de Jesús que ir detrás de él. Me explico. Hay mucha gente que caminaba detrás de Jesús, pero no lo seguía. Seguirlo es algo muchísimo, muchísimo más profundo. Y yo creo que ahí está la raíz profunda del servicio. ¿Cómo aprender a seguirlo? ¿Cómo aprender a ser discípulo? Empiecen con los pequeños servicios. Empecemos desde lo pequeño, desde lo sencillo de cada día. Yo creo que eso también es como el alma de nuestra espiritualidad franciscana. Hacer grandes cosas, bueno, muchos frailes las habrán hecho. Extraordinariamente hermosas obras que ahí están, que subsisten, que permanecen. Son frailes que gestionan. Podemos decir lo mismo de muchísimos laicos en los movimientos de iglesia, son verdaderos líderes. Pero la gran mayoría de los demás somos personas que ojalá y no seamos simples espectadores de lo que otros hacen. Enseñar a los niños, ¿no? A los chiquitos, desde que son pequeñitos, que el servicio produce alegría, que hay más alegría en dar que en recibir, que uno debe dar sin esperar automáticamente una retribución, una recompensa. Jesús decía de los fariseos: ya tuvieron su paga.
En el momento en que la gente les reconocía a los fariseos, les admiraba, hasta los envidiaba por ser personas tan solventes espiritualmente hablando, todo el mundo quería ser como los fariseos. Jesús no tiene eso en el corazón. Jesús quiere que cada uno de nosotros, a través del servicio, reconozca quién es cada uno en su ser profundo. Me parece que es un desafío muy hermoso que brota allí en el marco de la última cena. Me llama mucho la atención porque esto quizá lo podamos reflexionar ahí más a profundidad. El Señor Jesús hace este gesto, ¿no? Que era de esclavos, que era del servicio más bajo. Lo hace lavar los pies porque los ama, ¿no? Y van estas dos cosas juntas. Yo pudiera servir en mi casa, ¿no? Hacer el aseo, preparar los alimentos, pero no es el servicio del Señor, sino los amo. Ahora esto es algo que tendremos que profundizar. Yo no puedo permanecer en esta cuarentena y hacer la comida porque pues me toca cocinar o lavar la ropa porque me toca lavar la ropa, si yo no amo a estos con los que convivo. Pero para llegar a amarlos, yo necesito, ya lo decíamos desde el principio, disponer. Yo necesito dialogar, yo necesito reparar, yo necesito construir. Esto no se puede dar de golpe. Sí, ayúdame a amarlo, Señor, porque a veces esa es como nuestra plegaria de la iglesia. Ayúdame a ser más humilde, ayúdame a ser más obediente, ayúdame a ser menos soberbio. Pero no es de golpe, no es mágicamente, ¿no? El Señor va poniendo todas las herramientas. Esta es una magnífica herramienta para que nuestras familias estén fundadas en el Señor, para que estos matrimonios se reaviven, para que estas familias vuelvan a solidificarse. Entonces, sí, el Señor le lava los pies, hace este trabajo humilde, pero porque los ama, ¿no? Yo no puedo decir, yo estoy aquí sirviendo en la casa, yo no pongo el partido para que mi familia pueda ver una película, yo estoy cediendo. Sí, pero no se trata únicamente de ceder, no se trata únicamente de ser buenas personas, sino los amo. Amarlos significa tender estos lazos de comunión. Cuando decías ceder, pensaba yo en la importancia del equilibrio. En todas las cosas de la vida del cristiano tiene que haber un equilibrio. ¿Qué pasaría con una persona que sirve y sirve y sirve y sirve y sirve hasta el agotamiento? Yo creo que ahí habría que ajustar alguna tuerquita. Mucha gente sirve nomás para que se lo reconozcan y se lo agradezcan. Lindo es el servicio que se hace con discreción, que permanece en el silencio, que tiene algún tipo de efecto. Cuando Jesús, por ejemplo, le va a lavar los pies a Pedro, ¿te acuerdas? La sorpresa de Pedro, la confusión, Jesús lo calma y le dice, es que solo así tendrías parte conmigo, solo así te vas a identificar conmigo, si dejas que este servicio te transforme. Porque solamente así, transformado y servicial, vas a poder ser de apoyo a muchos otros. La reacción de Pedro es muy interesante. En ese caso, no solamente los pies, lávame todo, ¿verdad? Desde la cabeza hasta los pies. Qué bonito es pensar que en este Jueves Santo de este año de pandemia, las familias, y así lo creo yo y lo quiero creer, las familias están logrando una gran recomposición de sí mismas en su ser profundo. Estamos hablando de familias cristianas, familias católicas, que además están con los ojos puestos en el Señor. Aquel de quien dice el autor de la carta a los Hebreos es el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra fe es muy, muy bella, muy profunda, muy sencilla. En este servicio de Jesús hay salvación. Y una familia que está reaprendiendo el valor del servicio es una familia que se está sanando, Carlos. Una de las cosas extraordinarias de esta pandemia es que ha producido, por supuesto, mucho sufrimiento,
mucho dolor en el mundo, lo hemos visto. Pero yo creo que también al interno de las comunidades, de los grupos familiares, de las familias, cualesquiera que sean y donde quiera que estén, esas familias, cuando abren el corazón al servicio, a lavarnos los pies unos a otros, esas familias están sanándose y ayudando a sanar el planeta. Nos dicen mucho que la Tierra, el planeta, todo se está de alguna manera como reformateando. Ojalá. Yo quiero creer también que las familias se están reprogramando, reformateando, para que cuando salgamos de esta, más fortalecidos en la fe y con mucha más confianza en Dios, felices de estar vivos, bueno, que esa felicidad sea también el resultado de saber que ahora con esta vida y con estas capacidades de servicio podemos ir lavándonos los pies en el día a día. No tiene que ser solamente Jueves Santo. Da un poco de pena pensar que este Jueves Santo la iglesia no va a hacer el gesto físico de lavar los pies. Se lo reserva y me parece muy bien, no solamente por una cautela de tipo sanitario. Será tal vez, ¿por qué no decirlo?, para que con los ojos del corazón podamos en primer lugar ver a Jesús lavando los pies a los suyos, lavándonos los pies a nosotros y después seguir su ejemplo. Me parece que como experiencia del Jueves Santo eso bastaría. Y es precisamente esto de lo que queremos hablar en el siguiente bloque, en el servicio, pero no en el servicio que quede como en el aire, ¿no? Sin poder saber si realmente este servicio se logró. No, la respuesta, porque el Señor no es ni sordo ni ciego, la respuesta será encontrarnos con Él. Y esto es interesante porque es encontrarnos con Él en el hermano. De eso vamos a hablar con Fray Marco Umaña, que ya está por aquí. Muchas gracias, Fray Jorge. A vos, con mucho gusto, y muchos saludos a todos en esta Semana Santa tan bonita, tan intensa que estamos viviendo juntos. Vamos a un corte y regresamos. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso en este su programa, Mi Instrumento de tu Paz, y como ya les habíamos dicho, pues está con nosotros Fray Marco Umaña de Costa Rica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, antes de comenzar con esta parte del programa, queremos mandar algunos saludos, y bueno, también nos han hecho algunas peticiones que, gracias a Dios, como ya les decíamos, nosotros podemos celebrar aquí la Eucaristía todos los días, y seguro los tendremos presentes en nuestras oraciones, porque nos han pedido por la salud de Joshua Owen, Zoraida Cruz, Sor Minerva, Sor Dulce, Sor María del Pilar, por Concepción Juárez, Magdalena Millán, Silvia Babispe. De manera particular queremos pedir por la familia de los psicólogos Miguel y Cristi, en particular por la mamá del señor Miguel, porque su mamá es voluntaria en un asilo, me parece, que está en la parroquia de la Medalla Milagrosa, y pues la señora sigue participando ahí del voluntariado del adulto mayor que tanto necesitan de cuidados en estos momentos. Pues muchas gracias primero por estar aquí con nosotros. Estábamos hablando ya de la importancia que tienen estos días santos, no como algo meramente histórico, ¿verdad? Algo que hay que recordar únicamente, ¿no? Sino adentrarnos y vivir. Y queríamos empezar precisamente el Jueves Santo con esta frase que escuchamos allá en el Evangelio de ve a casa de fulano y dile que quiero celebrar ahí la cena, que quiero celebrar ahí la Pascua, que puede ser la invitación a cualquiera de nuestras familias, ¿verdad? Yo quiero celebrar, dice el Señor, ahí en tu casa, con los tuyos, ahí contigo. Eso implicaba disponer un lugar, ya lo comentábamos en bloques pasados, disponer el lugar exterior, disponer el lugar sobre todo interior. No basta con decir, ya acabó la Cuaresma, cumplí, comulgué todos los domingos, me confesé el miércoles de cena. No basta eso, ¿no? Se trata de disponer el interior para encontrarme con Cristo.
Y ya Fray Jorge Dobles nos decía, sí, encontrarme ¿en dónde? En el servicio, ¿no? En el servicio que es prefigura, por así decirlo ya, de la Eucaristía, el servicio a los que amo, ¿no? No puedo servir alegremente a aquel que no amo. ¿Y cómo saber que este servicio, cómo saber que esto que yo estoy ofreciendo no se quede en el aire? Pues porque me encuentro con Cristo. ¿Cómo saber que este servicio me permite encontrarme con Cristo? Bueno, Fray Carlos, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de compartir en este Jueves Santo y con todos los que nos están siguiendo. Estamos entrando a un tema que es medular en la vida de todos nosotros, los cristianos, los católicos y los que somos amantes de San Francisco de Asís, sin duda alguna. Porque como se atribuye al mismo Francisco de Asís, el amor pasa necesariamente por la experiencia del otro. El amor pasa necesariamente por la vida del hermano. Y entonces, esto es lo que hoy Jesús, entre otras cosas, nos está reflejando. Hoy, esto es lo que la Iglesia está viviendo también, de que la experiencia del amor pasa necesariamente por el otro. Y no es tan fácil. No es tan fácil amar. Amar al estilo de Cristo se las trae. Se las trae sobre todo porque nosotros mismos somos los que vamos poniendo como los obstáculos. Vamos poniendo como mini barreras. Vamos escogiendo. Yo amo al que me cae bien. Yo amo con aquella persona con la que puedo entonces compartir momentos de mucho regocijo, de mucha alegría. Yo amo a aquellos que entonces me devuelven algo. Yo amo a aquellos a quienes entonces van a estar disponibles para mí. Qué pesar, pero ese no es el amor cristiano. Ese no es el amor cristiano. El amor cristiano es aquel que se da sin medida, al estilo de Jesús. Sin medida. Bueno, y entonces aquí sería importante que nos podamos remitir a aquel pasaje bíblico donde también se nos recuerda a nosotros. Es que el mandamiento principal es amar a Dios con el corazón, con el alma, con las fuerzas, con todo. Con todo. Pero hay otro mandamiento que está unidísimo a este. Y amar al prójimo como a ti mismo. Aquí está la clave. Aquí está la clave del amor cristiano. Si yo soy capaz de decir, amo a Dios, pero no amo al hermano, a quien puedo ver, a quien puedo palpar, con quien entro en comunión, es un mentiroso. Es un mentiroso. Entonces, volvamos al punto. ¿Por qué nos cuesta amar al estilo de Cristo? Porque median mis propios intereses. Y eso es lo que va obstaculizando. Y esto es lo que nos hace a nosotros ir entonces excluyendo. Pero resulta ser que el amor de Cristo no excluye a nadie. Sino entonces, volvamos la mirada al crucifijo. ¿Qué encontramos en el crucifijo? La excelencia del amor manifestada. La excelencia del amor de Dios derramada para todos, sin excepción alguna. Entonces, aquí podríamos formularnos una primera pregunta. ¿Cómo amo? ¿Cómo amo? Inclusive, actualicemos lo que estamos viviendo ahora en tiempos de coronavirus. ¿Cuál ha sido mi experiencia de amor en época de coronavirus? Es decir, estamos llamados a que este amor se haga palpable. Sí, Fray Marco, pero ¿cómo puedo yo amar entonces en este tiempo? Puedes hacerlo de distintas maneras, entre otras, a través de la plegaria, a través de tu oración personal, de tu oración familiar. Allí entramos en contacto con nosotros, nos solidarizamos con nosotros, sufrimos con nosotros, nos alegramos con nosotros. Claro, es que estamos frente a un concepto que es
abstracto. Y por tanto a veces esta experiencia del amor y la palabra como tal ha sido manipulada. Y entonces a cualquier cosa le decimos amor. A mí me llama mucho la atención esto que usted estaba comentando. Bueno, dos cosas que a mí me parecen así fundamentales. Primero, que precisamente en esta situación en la que estamos viviendo de cuarentena, a muchos de los que participamos de la vida parroquial, esto que usted acaba de decir nos viene a como a mover, como a destruir ciertas estructuras, ¿no? Porque precisamente es muy fácil, o es más sencillo, no es que sea muy fácil, es más sencillo esto, hacer equipo con el que me cae bien, con la que me llevo, con el que me llevo. Nosotros adornamos la parroquia, nosotros en mi grupo es muy fácil que hagamos oración, es muy fácil que hablemos de Dios, es muy fácil que organicemos peregrinaciones, rosarios, sí, porque esta es mi zona de confort. Y a nosotros nos viene a desestructurar cuando precisamente en mi casa, yo que soy asiduo partícipe de un grupo parroquial, resulta que en mi casa nadie va a misa. Y a mí me viene a desestructurar todo esto, porque es más fácil aislarme, aunque estoy en cuarentena, aislarme y participar únicamente del grupo de WhatsApp, mandarme cadenas de oración, estar en el Facebook de la parroquia. Es decir, es más fácil, aún en plena cuarentena, seguir estando fuera, ¿no? que adentrarme precisamente con esta familia a la que me cuesta trabajo. Eso a mí se me hace fuerte, porque estamos muy acostumbrados, ya lo decía en el bloque pasado Fray Jorge, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hacer luz de la calle y oscuridad de la casa. Precisamente en esta, yo le quiero llamar así, en esta cuarentena providencial, quizá Dios quiere que miremos hacia adentro de nuestra familia y hacia adentro de nosotros, ¿no? Y lo segundo, que era esto: yo soy el que debe de empezar a amar, ¿no? Yo soy el que debe de participar, ya lo decía con la plegaria, lo decíamos en el bloque pasado con el servicio, pero soy yo. Esto es interesante, soy yo. No tengo que esperar a que, por ejemplo, a que mi marido quiera platicar por las tardes, o a que mis hijos me quieran contar algo de su escuela, o ahora de las clases virtuales. No, el que tiene que amar soy yo. Ya lo decíamos, porque el que quiere servir soy yo, porque el que quiere encontrarse con Cristo soy yo. Y esto es interesante porque llevamos quizá muchos años esperando a que las estructuras, a que lo de alrededor se acomode para que yo pueda prestar un servicio, para que yo pueda participar de la vida parroquial, para que las cosas se acomoden y entonces a lo mejor yo pueda dar algo. Hoy no, lo que usted nos está diciendo es, no, tú tienes que servir, tú tienes que amar, incluso en medio de esto, porque precisamente en medio de esto es donde se puede dar el encuentro con Cristo. Sí, y a la luz de esto, Fray Carlos, que estás diciendo, hay dos cosas que debemos de considerar. Debemos de tenerlas muy presentes, sobre todo en el contexto ya del triduo pascual que estamos empezando a vivir a partir de hoy, y es no olvidar que el que toma la iniciativa de amar es Dios. Eso debemos de recordarlo y debemos de internalizarlo también. Quien toma la iniciativa de amarnos es Dios. Y entonces, ¿por qué nos ama Dios? Porque nos conoce. ¿Por qué amamos nosotros a Dios? Porque queremos conocerlo. Porque estamos frente al tema del misterio. Decir que conocemos a Dios nos queda muy grande, muy grande. Mejor digamos, nos acercamos a amar un poquitito el misterio, ¿verdad? Pero no olvidemos, la iniciativa del amor la tiene Dios. Dios, el creativo por excelencia. Y entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Sacar a la luz esa creatividad que tenemos y dejarla entonces manifestada, plasmada, materializada. ¿En qué? En esta experiencia de amor. 1, 2.
no olvidemos que el amor tiene un rostro. El amor tiene un rostro, y en este momento el rostro que tiene el amor es tu familia. El rostro que tiene el amor es nuestra comunidad de frailes. Y ahora también, siguiendo todas las medidas sanitarias y demás que han lanzado los gobiernos, pues estamos aquí encontrando, saboreando, experimentando de una manera muy, muy, muy real, muy palpable, este amor de Dios. Entonces me parece importante rescatar estos elementos. La iniciativa de amar la tiene Dios. Dios nos infunde ese amor en nosotros. Y es un amor creativo, es un amor que está constantemente, digámoslo así, rehaciéndose. Y en un tercer lugar, el amor tiene un rostro. Claro, que es el asunto, que muchas veces el rostro que tiene este amor me cuestiona. A veces el rostro que tiene este amor incluso me hace sentirme invadido. Muchas veces el rostro que tiene este amor no es el más feliz para mí. Este no es el rostro que yo deseara amar, pero es el que hay. Es el que hay. Lo dice el mismísimo Jesús en otro pasaje. Bueno, y es que, ¿de qué sirve de que ames a los que te aman? No tiene nada de extraordinario. Y nos dice más adelante, amen a sus enemigos. Y eso se las trae. Eso se las trae porque si hablamos estrictamente del enemigo, el enemigo tiene un rostro. Tiene un rostro. Y tiene posibilidad, como vos, como yo, como todos nosotros, posibilidad de conversión. Entonces, añadamos otro elemento. A la par de la experiencia del amor, está la experiencia constante, continua, de la conversión. Si no hay conversión, difícilmente va a haber amor. El amor nos hace a nosotros tener esta experiencia de ir entonces identificando qué es aquello sobre lo cual yo necesito convertirme, transformarme, para entonces ir despejando el camino que yo voy haciendo con la ayuda de Dios y que me permite entonces no pasar desapercibido frente a la necesidad del amor de nosotros. Esta idea de amor y conversión, yo en este ambiente de cuarentena, yo que tengo otras dificultades familiares, yo que estoy pasando por una situación de trabajo difícil, por una situación económica estrecha, por todas estas medidas, yo ¿cómo puedo encontrarme con este Cristo concreto? Lo platicamos después de un corte. Vamos a un corte y regresamos. Escríbanos a este su programa, Hazme instrumento de tu paz. Estamos de regreso y estábamos platicando esto precisamente, que nos gustaría que ese fuera el cierre del programa del día de hoy, de estos días santos, porque hacia allá nos avientan. Sí, queremos encontrarnos con Cristo resucitado, queremos encontrarnos con un Cristo que reaviva, que resucita nuestra vida, nuestra fe. Pero antes de llegar a eso, ya hablábamos de disponer un lugar, ¿no? Todo lo que implica disponer un lugar. Hablábamos también de la importancia del servicio, servir a los que se ama, y el amor no se da de golpe. Yo tengo que ir construyendo este amor con diálogo, reparando relaciones, con honestidad. Yo tengo que ir construyendo este amor. Y este amor me lleva, ya empiezo yo a ver parte del rostro de Cristo, ¿no? Que como usted decía, sería pretencioso decir conocerlo, pero al menos sí tener una relación auténtica o más transparente con Él. Empiezo a tener una relación auténtica y en el amor. Pero este amor tiene un rostro concreto y hay algo que a mí me llama mucho la atención. No puedo llegar a este rostro concreto, no puedo llegar a vislumbrar un poco del misterio de Cristo si no hay un momento fuerte de conversión. ¿Qué podemos entender por esto de la conversión? Porque a lo mejor ya se acabó la cuaresma
Todavía estaría el tiempo de conversión. La conversión es convertirme de malo a bueno, ¿o qué debo de entender yo por conversión para encontrarme con Cristo? Sí, como Fray Carlos se comentaba hace un momento, la experiencia del amor está ligadísima a la experiencia franciscana. Un Francisco de Asís que grita a todo el mundo que el amor no es amado. Es decir, ese amor con mayúscula, el amor de Jesús, no es amado. ¿Y por qué no es amado? No es amado justamente porque hace falta conversión. ¿Qué vamos a entender por conversión? ¿Qué vamos a entender por este amor metanoia? Digámoslo así. Que metanoia, recordemos, que significa o se traduce como conversión. Bueno, entonces hablemos de un amor de metanoia. Un amor que lanza a la conversión. Vos decías, es entonces pasar de malos a buenos, es pasar de dejar entonces de hacer cosas que dañan al otro y hacer cosas buenas. Sí, lo comporta de alguna otra manera. Pero sobre todo, lo que debemos de comprender de la conversión cristiana es que es eminentemente un proceso. Esta es una palabra importantísima. La conversión es un proceso. Ahora, ¿de qué me voy a convertir? ¿De qué me voy a convertir? ¿Cómo comprender esta conversión? Allí es donde entonces se nos sigue invitando a nosotros a que continuemos con este proceso, porque es un proceso que se va a terminar hasta el día en que aprendamos a morir. Es decir, la conversión no se limita tampoco al tiempo de Cuaresma. Ya pasó la Cuaresma, ya pasó el tiempo de conversión. No, la conversión es un tiempo que se da ilimitadamente, un proceso que se da durante toda la vida, prácticamente. Volvamos al punto. ¿De qué me tengo que convertir? ¿Qué debo entender yo por conversión? Voy a comprender entonces por conversión apartarme, separar, dejar a un lado todo aquello que no lleve la impronta del Evangelio. Entonces, para eso necesito tomarme un tiempo. Y yo creo que este momento es importantísimo. Para que al inicio de este triduo pascual del 2020, muy particular por cierto, por todo lo que estamos viviendo, como lo hemos dicho, pero es un momento oportuno para yo tomar un tiempo y entonces empezar a identificar qué es aquello que no es compatible con Jesús. Como para tenerlo más de cerca, ¿verdad? Yo quisiera hacer aquí un paréntesis para que no pasar esto así de largo. Esto es importante. Cuando hablamos de la conversión, muchos de nosotros pensamos, bueno, es que yo cuando salía con mis amigos tomaba mucho y llegaba a agredir a mi casa. ¿Debo de dejar esto? Sí, pero es algo más. Y esto que usted acaba de decir a mí se me hace importantísimo como para que lo tengamos ahí. Porque puede pasar que como yo soy ministro extraordinario, ¿no?, de la comunión, como yo soy lector, como yo soy sacristán en mi parroquia, como yo coordino el grupo de la milicia de la Inmaculada, yo estoy del otro lado. Este mensaje no es para mí. No, la conversión es precisamente eso. Todo aquello que no me ponga en relación con Cristo, todo aquello que no lleve la marca del Evangelio. Puede ser, por ejemplo, soy de las personas que difícilmente deja entrar a alguien nuevo al grupo parroquial. Soy de las personas que todo lo critica en la parroquia. ¿Por qué pintaron así? ¿Por qué adornaron así? Esto es muy interesante, sobre todo ahora, ahí en mi vida, ¿no? Yo puedo ser una persona muy de iglesia, puedo ser una persona de mucho rezo y no tener una relación auténtica con Cristo. Sí, y de allí, Fray Carlos, la importancia también de no sentirnos por encima del bien y del mal. Posiblemente te ha sucedido, alguna persona se te acerca y te dice: Fray, usted que está más cerca de Dios, rece por mí, rece por mi familia, rece por esta situación, rece por este enfermo o rece por mi enfermedad. Ese usted que está más cerca de Dios, claro, a nosotros nos obliga de una manera distinta. Nos obliga ¿a qué?
No a sentirnos que estamos por encima del bien y el mal. Es que nadie está por encima del bien y el mal. Ningún mortal está por encima del bien y el mal. El que está por encima del bien y del mal y del mundo y del universo es nuestro Señor. Nada más. Pero entonces, ¿por qué hacer mención de esto? Porque nos podemos creer excesivamente buenos. Y cuidado con esa tentación. Es una tentación a la que hay que ponerle el ojo, hay que prestarle atención para que no nos vaya a invadir, para que no nos vaya a atrapar. Volvamos entonces al punto de la conversión. Esto que estamos diciendo nos debe necesariamente llevar a nosotros a identificar aquello que entonces no es compatible con el Evangelio. De eso es lo que va la conversión cristiana. Conversión cristiana es entonces ponerme frente al Evangelio, ponerme frente a la persona de Jesús y darme cuenta qué son aquellas acciones o aquellas reacciones que no son compatibles con el Evangelio, que no son compatibles con la vida de Jesús. Y entonces, como decías, cuidado con sentirnos entonces superiores, o cuidado con pensar que tenemos el monopolio de Dios, porque hago este servicio, porque realizo este otro, porque soy el fraile o porque soy el padre. Amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, si hay personas que necesitan conversión y una buena experiencia de conversión, un buen proceso de conversión, somos nosotros los religiosos. Lo necesitamos. Y por eso es importante que nosotros también, día tras día, nos sigamos confrontando con la palabra y que la palabra nos siga interpelando, porque ahí es donde podemos ir descubriendo qué es aquello sobre lo cual yo necesito conversión. Decía ahora, es importante que al inicio de este triduo pascual podamos sacar un tiempo para esto, para identificar con humildad, con sinceridad ante Dios, qué es aquello que yo no he venido haciendo correspondientemente como Dios lo pide, acorde con su voluntad. Pero entonces, no es para decir tampoco, hey, soy un mal cristiano, soy un pésimo cristiano, es decir, Señor, ya conmigo no hay nada que hacer. No, es que no caigamos en esa tentación, porque eso es simplemente decir, ya no tengo posibilidad de nada y me es más fácil. ¿Me es más fácil qué? Continuar entonces en esas acciones, en esas reacciones que no son compatibles con el Evangelio. Porque eso sería lo más fácil. Es decir, vivir como si Dios no existiera. Grave tentación de nosotros. Vivir como si Dios no existiera. Y es precisamente lo que viviremos hoy en la tarde-noche, la comunión con Cristo. ¿No? Sí. ¿Qué es esto? Pero la comunión llega o es el punto culmen ¿de qué? Del servicio, de haber dispuesto el interior, de haber dispuesto la vida para encontrarme con Él. Es que eso es lo que queremos que hoy suceda en nuestros hogares. A lo mejor los templos están cerrados, pero sí fuertemente tendríamos que disponer, incluso ya lo decíamos al principio del programa, un espacio, una esquinita para revisar esta vida, para ver cómo es mi disposición al servicio, para ver cómo es mi amor o cómo demuestro mi amor. Ya lo decía usted, ver si realmente mi amor es creativo y sobre todo esto, llegar a estos días santos, primero, dispuestos a padecer, porque incluso en estos días creo lo comentábamos, el revisar la propia vida es esto, no es tan fácil porque se padece. Revisar, ser mi propio, entre comillas, mi propio juez, reconocer aquello que a lo mejor lo tengo muy escondido, pero que yo solamente sé y que no es compatible con Cristo, no es fácil ponerme de frente. Padecer, morir, estar dispuesto a renunciar a esto, morir para lograr ¿qué? La resurrección, la comunión con Cristo. Y hay un punto importante que a mí me gustaría resaltar. Para ser mejores personas, porque somos muy buenos, no, sino porque la iniciativa es Cristo. El primero que quiere tener una relación con nosotros es Él. El que se ha fijado primero en nosotros es Él. El que no ha tenido
ningún reparo en llamarnos con todo esto que somos, es Él. Por eso nosotros, en una cierta correspondencia de amor, es que queremos servirlo, pero no servirlo en lo etéreo, sino servirlo en el rostro concreto de los que amamos. Sí, y frente a esto, yo quisiera aportar otra idea más, y es que justamente esta experiencia del amor, como hemos intentado abordarlo, este amor de metanoia, ¿verdad? Este amor de conversión debe llevarnos necesariamente a nosotros a ser más sensibles frente a mi propia vida, pero también frente a la vida de los demás. Es que, Fray Carlos, si nos ponemos a revisar la vida de Jesús, como nos lo cuentan y relatan los evangelios, ¿qué encontramos en Jesús? Un hombre eminentemente sensible frente a las necesidades de los demás. Y entonces, las necesidades de los otros me tienen necesariamente que decir algo a mí, a mi proceso de conversión. Porque la necesidad que padece el otro, o de la necesidad que el otro tiene, también es mi responsabilidad. ¿Por qué es mi responsabilidad? Porque entonces he dejado de amar. He sido exclusivo con la experiencia del amor. Y lo otro, lo que quería apuntar, es que entonces en este proceso continuo de la conversión será fundamental hacer esa mirada hacia adentro misericordiosamente. Fray Carlos, si no nos vemos con la mirada de la misericordia que se desprende del costado de Jesús, si no nos vemos con esa mirada, entonces allí sí es cierto es que nos vamos a ir al extremo de sentirnos los más indignos de Dios. Pero ya lo dijimos, no le cerremos la puerta a Dios, porque Él quiere seguirnos amando, aún con nuestras miserias, aún con nuestro pecado, aún con aquello feo y horrible que hay en nosotros. Él quiere entrar en esa comunión, como lo dijiste. Quiere entrar en esa comunión. Permitámoselo. Permitámosle a Dios que en esta experiencia de triduo pascual tan particular, como lo dijimos que estamos viviendo, al interno de la familia, conviviendo los unos con los otros, permitámosle a Dios que entonces allí, en esa experiencia de identificarlo a Él con rostros concretos, el rostro de tu esposa, el rostro de tus hijos, el rostro de tu esposo, el rostro de tu mamá o de tus papás que están allí también, allí en esos rostros podamos identificar esa mirada misericordiosa de Dios, que podamos entonces entrar en esa relación con Dios, pero ¿desde dónde? Desde el pasar necesariamente por el encuentro con el otro, que como lo decíamos al inicio, eminentemente franciscano. Bien, pues estamos llegando ya al final de este programa. Ya lo decíamos, únicamente queremos dar algunas luces. Lo que se dice aquí no es todo, ¿verdad? Tú no podrías pensar que ya viviste tu Semana Santa porque has escuchado estos programas por el radio o algunos por televisión. No. Estos son luces para que tú hagas el trabajo personal. Ya lo decíamos, para que tengas un rinconcito en tu casa donde puedas meditar, donde puedas revisarte, vamos a decirlo con todas sus letras, donde puedas morir al hombre viejo. Porque si no, qué tristísimo sería encontrarnos, Dios mediante, dentro de 8 días ya celebrando la Pascua y que en ti no hayas experimentado cambio alguno. Pensar que lo único que ha pasado son los días, las fechas, pero que no estamos viviendo ningún tiempo salvífico. Eso sería tristísimo, porque ya lo decíamos, la iniciativa es de Dios. Si la iniciativa es de Dios y es para todos, y en mí no ha pasado nada, quizá Dios está años tocando a la puerta y yo he sido indiferente, y yo he estado ocupado en otras cosas, y quizá Dios tuvo que parar todo a mi alrededor para ver si así lo escucho, y yo siga enfrascado en mis propios problemas. Dios quiere y no nos pase eso. Dios quiera y estos días santos sobre todo nos permitan, ya lo decíamos,
encontrarnos un poco más con Cristo, con su mirada misericordiosa que transforma la vida constantemente, siempre y en todo momento, de todos los hombres, de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Muchas gracias, Fray Marco, por acompañarnos. Pues no sé si quiere añadir algo más. No, simplemente pues agradecerte la invitación, Fray Carlos, al programa y animar a los amigos que nos están siguiendo, que van a tener la posibilidad de escucharnos, de vernos, de que se animen a continuar en este proceso, como lo decíamos, de la conversión, que a veces es dura, a veces es difícil, pero lo es justamente porque nosotros ponemos muchos obstáculos. Permitámosle a Dios que siga siendo el protagonista de nuestra vida y tratemos nosotros de apartarnos un poquito para que Él entre más de lleno en nuestra existencia y la siga transformando a su estilo, a su manera, porque la forma que tiene Él de transformarnos, de acercarse, es a través de la experiencia del amor. Por eso, amigos, sigan disfrutando de estos días, ábranse todavía muchísimo más a la experiencia de recibir la gracia de Dios allí, en lo más sagrado en este momento para cada uno de ustedes, que es la convivencia con la familia. Allí, en la iglesia doméstica, es donde se manifiesta el Señor, que quiere seguir con nosotros, que sigue teniendo la iniciativa de amarnos y que sigue confiando en que podemos convertirnos a Él todos los días. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, gracias a Radio San Juan Diego. Este es un programa de los frailes menores conventuales. Paz y bien. Te esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en tu programa Haznos Instrumento de tu Paz, una producción de los franciscanos conventuales para Radio San Juan Diego. Hasta la próxima.